Amigos, ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Y como les había prometido antes de irnos a la pausa, pues ya estamos haciendo contacto con Carol Fior Pérez, periodista dominicana radicada en Colombia, quien nos habla pues directamente desde allá. Buenas tardes, Carol. Hola Roselvi, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a ti y a todo lo de producción para conversar un rato sobre la situación electoral que aconteció anoche acá en Colombia. Pues ayer, ¿no? Encantadísima de Todo el conversar día. con una persona pues que haya vivido el proceso directamente allá. Carol, y de entrada pues quisiera que nos ofrecieras una panorámica general del proceso, que hasta donde sabemos ha dejado a un candidato, Gustavo Petro con 40% y a Rodolfo Hernández en segundo lugar con 28,19 hasta esta tarde. Sí, así era. Pues en total eran 6 candidatos presidenciales con sus fórmulas vicepresidenciales, pero de eso 4 encabezaban, digamos que el listado, ¿no? Siempre claro que el primer lugar lo ocuparía Gustavo Petro, un candidato progresista este es su tercer intento por ser presidente, un exguerrillero, miembro del M-19, que es una de las guerrillas urbanas más importantes de Colombia. Este señor fue formando su carrera política a través de mucho sufrimiento, estuvo preso, una historia muy interesante de vida y fue, digamos que, lo que más le dio popularidad a Gustavo Petro a principios de la década, ¿no? Del 2004 por ahí, fue porque él fue quien denunció las colaboraciones que había entre los políticos colombianos y los paramilitares. Así como en una época los políticos que se aliaban a la guerrilla eran delincuentes y los judicializan, y de hecho está el proceso de paz en este país por eso, y la Justicia Especial para la Paz. En un momento también ser aliado de los paramilitares también tuvo esa misma situación y se hizo un proceso de paz con los paramilitares, pero eso estuvo siempre oculto. Gustavo Petro, entre el 2002 y el 2006 más o menos, fue quien sacó todo eso a la luz, y eso le dio la popularidad que él ha ido construyendo durante todos estos años. Dicho esto, este es su tercer periodo o su tercer intento por ser presidente. Recordemos que en la Claro. pasada, en el 2018, competía con el presidente Duque actual, pero el uribismo, que es el que representa al presidente Duque, con su maquinaria logró vencerlo. En esta oportunidad siempre se supo que iba a ganar la primera vuelta, que iba a ser el que más puntos iba a sacar en esta primera vuelta, más no así le daban los puntos para llegar al 50+1 como se necesita. Pero ¿qué pasó? Los otros 3 se discutía cuál iba a ser el que quedaría de segundo lugar. El ingeniero Rodolfo Hernández, que es la innovación del acontecimiento, ¿no? Un candidato independiente que lo único que ha hecho, bueno, es un hombre exitoso, rico, millonario de la construcción de un pueblo que se llama Bucaramanga, una ciudad donde tiene una gran popularidad, pero no había hecho más nada en la vida política, ser alcalde porque ganó popularidad en su pueblo. Pero él con su discurso de la anticorrupción, que es lo único que él habla, no lo he escuchado decir una sola idea de lo que vaya a hacer por este pueblo, por el Estado colombiano, más que luchar por la corrupción, en contra de la corrupción, pero eso no es suficiente para ser un Estado, para ser un gobierno. Estamos hablando del que ganó el En segundo segundo lugar y lugar, que va a la segunda exactamente, vuelta. Rodolfo Hernández, Y del que vimos correctamente. un videito hace un momento cuando era Así es. alcalde de Bucaramanga golpeando al concejal John Claro. Es un personaje. El ingeniero Rodolfo Hernández es un personaje en todos los Totalmente. aspectos, en todos los aspectos. Además de que es un señor ya chocho, como decíamos en Colombia, porque ya va a tener casi 80 años, es una persona un poco pelética y que su política o su campaña se basa en eso, en el populismo. No que vamos a luchar contra la corrupción, pero no dice más nada. Desde el Pero año vamos a pasado, ver, ¿qué hay dale, detrás de este discurso anticorrupción que hizo que ajá, calara tanto para que llegara al segundo lugar? ¿Hay un vacío en ese sentido en la población colombiana? ¿O pues qué, a tu juicio? claro que sí, sobre todo en los jóvenes, porque lo contradictorio de todo esto es que los jóvenes votaran por un señor que va a ser octogenario. Eso Vaya. es lo que llama la atención. ¿De dónde salieron los votos? Bueno, de la inconformidad que hay en un país que tiene un conflicto armado, que tiene muchas desigualdades, que los jóvenes estaban amparados en Petro, pero Petro se fue gastando un poco la idea, y este señor ha venido como un salvador con ese discurso populista de que va a luchar contra la corrupción, pero no ha propuesto una sola idea de cómo va a manejar este país. Vaya. De pronto la quiere manejar como su empresa de construcción, eso le funciona ya, pero en un estado como este, un país como este complicado, ¿sí? Que tiene 60 años en conflicto armado, incluso le doy una información, una hija de él fue secuestrada por una de las guerrillas, por el ELN, y Vaya. esa joven se desapareció y nunca más volvió a aparecer cuando no pagaron el rescate. Entonces, él reúne muchas de los sentimientos frustrados que tienen, sobre todo los más jóvenes en Colombia, como hay Wow. en el mundo entero.
como hay en República Dominicana, en nuestro país y en muchos países, como fue Trump en su época. Claro. Lo que pasa es que esas fórmulas no siempre funcionan. Pero lo interesante entonces es que los otros dos, es decir, Federico Gutiérrez, que era el real oficial, el del uribismo, se suponía que iba a ganar el segundo lugar, pero no fue así. Pero sin embargo sacó 1 millón de votos menos que el ingeniero Rodolfo Hernández. Entre los dos suman 10 millones, le ganan a Petro. Pero eso no, aunque ayer el señor Federico Gutiérrez dijo públicamente que iban a apoyar al ingeniero Rodolfo Hernández, eso no garantiza que la gente va a votar por él. Es decir, todavía no se ha hecho la panorámica de lo que va a ser la segunda vuelta. Son 3 semanas intensas que va a pasar Colombia, de una campaña nueva. Lo que pasó durante estos 6 meses, desde diciembre hasta ayer, ya eso está borrado. Esas 3 semanas es una campaña electoral nueva que se va a medir quién será el próximo presidente de la República y que está entre dos personajes que no representan el establecimiento de Colombia. Ni Petro como progresista, ni el ingeniero Rodolfo Hernández representan lo que es el establishment de Colombia. Esas son buenas noticias, porque ¿qué quiere decir eso? Que hay un estallido, que la gente quiere otra cosa. Entonces, esas son buenas señales porque yo creo que los pueblos tienen que removerse para ver si hay cosas interesantes para ayudar a los demás. Totalmente. Carol, eso es válido. En este punto, que ya tenemos una idea más clara pues de lo controversial y de quién es Rodolfo Hernández, cuéntanos un poquito del candidato que quedó en primer lugar, Gustavo Petro, considerando que hoy sale en la prensa española pues que un tribunal de España ha admitido una denuncia en la que se acusa a Petro de haber participado como miembro del grupo... el M19. Exacto, el M19. Y nos contarás un poquito en qué consiste este grupo, pues de secuestrar a un periodista de nacionalidad española cuando formaba parte de ese grupo. No, es que eso es una historia jalada por los cabellos, de eso que en las campañas políticas en nuestros países solamente se ve. Imagínate que Pacheco era una especie, no queriéndolo comparar, pero para que la gente se ubique. Pacheco es Gustavo. Pacheco era el presentador de televisión, que era como una especie de Freddy Verasgoico para nosotros. Eso era esa figura, Pacheco, que ya murió hace 2 años acá en Colombia. El M19, el movimiento guerrillero urbano al que perteneció Gustavo Petro. Disculpa, Fior. Pacheco es Fernando González Pacheco, que es el periodista español, pues que supuestamente fue secuestrado por el M19, mientras estuvo Petro formando parte de este grupo. Correctamente, exactamente. Él era Colombo español, como mucha gente que son Colombo español, vienen los españoles, se quedan acá y hacen vida. Pacheco era una gran figura de la televisión y el M19 lo secuestró como una guerrilla urbana, lo secuestra. No sé si tú recuerdas también que el M19 secuestró nuestra embajada en el 1980, nuestra embajada dominicana en Bogotá. El M19 también la secuestró, porque esas eran las acciones que usaba el M19 para llamar la atención en esa época tan convulsiva como eran las guerrillas urbanas. Entonces, hasta este punto, Carol, disculpa, el M19, según pues lo que he estado leyendo, era un grupo narco-paramilitar. ¿Esto qué significa? Bueno, así está considerado en la prensa española, en las publicaciones que salen hoy. Sí, van a salir muchas cosas. El M19, digamos que fue la guerrilla más... el movimiento subversivo, para decirlo así, más respetado de Colombia. ¿Por qué? Porque representaba las mentes pensantes de Bogotá. No estaba como las FARC, que estaba en el monte, o como el L19, que está en la... No, el M19 representaba a los bogotanos, a los jóvenes revolucionarios que eran de las universidades. Entonces, ahí había grandes líderes y tenían movimientos y acciones revolucionarias con las que yo no estoy de acuerdo, por supuesto, porque yo no estoy de acuerdo con los movimientos subversivos, pero la mayoría de los colombianos, sobre todo los bogotanos, tienen como unos recuerdos como hasta bonitos de este movimiento revolucionario por lo que representaba. El M19 también fue quien promulgó la Constitución de 1991 en Colombia, que es la constitución más importante casi de todo el continente, que estaba un siglo por encima del tiempo que fue hecha. Vaya. Entonces, era un movimiento subversivo que representaba los pensamientos progresistas de la época. Bueno, ¿y qué pasó con Pacheco? Y el movimiento. Secuestraron a Pacheco, incluida también nuestra embajada dominicana en el 1980. Ese movimiento secuestró nuestra embajada. Tú eres muy joven y no te acuerdas de eso, yo lo aprendí eso acá. Y entonces estuvo 3 semanas secuestrado y después lo soltaron. Hay ahora un abogado que me imagino que debe ser aliado del ingeniero Rodolfo o del uribismo o de ese movimiento que representa el cambio en Colombia de la manera independiente, no del petrismo, que le ha puesto una demanda a Petro porque Petro pertenecía
a el M-19 que había secuestrado a ese ciudadano español y que él está buscando, el abogado, óigame qué cosa tan chistosa, que es un chiste, ¿no? Pero es verdad. Este señor abogado está buscando un heredero de Pacheco para que firme la orden y pongan preso a Petro por haber secuestrado a Pacheco. Lo que yo tengo entendido es que Pacheco no tuvo hijos ni tuvo descendientes. Entonces no hay quien firme eso, pero el señor está sacando esa denuncia y los medios en el mundo se están haciendo eco. ¿Por qué? De hecho, vi que el tribunal señala que aunque la Fiscalía de España se opone a la denuncia, el tribunal pues da como una apertura a una investigación preliminar pues para que algún heredero de Pacheco tenga oportunidad de constituirse en actor civil querellante. Entonces, bueno. Tome carta en el asunto. Dime si no es una cosa jalada por los cabellos. Si no lo hizo la familia de Pacheco, que no existe, ¿qué hace un señor abogado de España por allá queriendo meter la nariz en una cosa de la política vernácula criolla? De verdad que parece un chiste. Yo eso me enteré hoy, yo casi me muero de la risa porque no entendía. Ese expediente está jalado por los cabellos, como decimos en Colombia. No, y sobre todo, mira lo que te señalo, que la prensa española y aquí en República Dominicana, pues están llamando al M-19 como un grupo narcoparamilitar. Incluso lo acusan hasta de genocidio, según señalan algunos medios, a Gustavo Petro. Pues mira, es que siempre a los movimientos subversivos lo van a llamar así, porque la gente no entiende en general las luchas ideales que tenían muchos movimientos subversivos en el mundo. Esa época que tuvo el M-19, el mundo andaba así. Nosotros tuvimos también en Cuba, hay muchísimos países, Sendero Luminoso en Perú, los sandinistas en Nicaragua. Es decir, era una manera de vivir en esa época. Te estoy contando lo que nos refiere a nosotros los dominicanos. El M-19 secuestró nuestra embajada. Vaya. La embajada dominicana en Colombia fue secuestrada por el M-19 en 1980. O sea, esas eran sus acciones. Y ya pasó, ya todo eso se aclaró porque el M-19 hizo cosas importantes para este país, como la constituyente que es de lo que si hay algo de los que los colombianos están orgullosos, es de su constitución. Que de pronto no se lleva a cabo como todos quisiéramos, pero funciona. Es una institución que los colombianos valoran y respetan mucho. ¿Y eso de quién es obra? Del M-19. No lo estoy defendiendo. Yo no tengo nada que ver con el M-19. No, pero claro, hay que poner la audiencia en el contexto real. En el contexto. Perdónenme la tos, pero Fior, he estado hablando mucho. No hay problema. Si pudieras contarnos ahora qué impacto tiene, digamos, lo que pudiera pasar en Colombia para los dominicanos. La diáspora dominicana en Colombia es importante. ¿Cuál es la relación desde tu experiencia? Mira, los dominicanos somos muy pocos en Colombia, porque Colombia no representa una fuente de empleo para nuestro pueblo dominicano. Para tú venir acá, tienes que tener un cierto nivel de educación que pueda sobresalir o tener dinero para montar un negocio y vivir, o vienes mantenido por alguien que puede resolver tu problema económico mientras tú buscas qué hacer. Entonces, eso no representa. Lo que sí ha crecido mucho son los turistas. Colombia se ha convertido en el tercer país del continente que más emisión de turistas manda a la República Dominicana. Vaya. Y de Dominicana a Colombia es increíble el número de dominicanos que está viniendo a conocer esta cultura maravillosa. Totalmente. Que es una especie de andino-caribeña. Entonces, esa relación es muy bonita, pero además los términos de colaboración y cooperación que hay entre ambos países es poderosa. La relación Colombo-Dominicana es maravillosa porque son los países que más se parecen de Sudamérica con nosotros los caribeños dominicanos. Es decir, aunque los colombianos tienen sus raíces andinas y tienen mucho de andino, pero ellos también tienen mucho de caribeño y por eso somos tan parecidos y por eso la relación entre ambos países es tan poderosa. Vaya. En ese sentido es que la cosa fluye, pero de que haya, sin embargo, hay muchos colombianos en Dominicana. La última información que yo tuve es que habían 20,000 colombianos en República Dominicana. Sin duda, yo tengo Colombia, algunas amistades de Colombia. Sí, por supuesto. Y acá en Colombia somos 400 dominicanos. Y cuidado si es mucho. Vaya. Pero además recordemos que Colombia es un país demasiado grande y que para yo ver a un dominicano que esté en Barranquilla tengo que coger un avión. Entonces, es muy difícil unir a toda esta diáspora. Aquí en Bogotá, donde yo estoy, pon tú que somos unos 100 como mucho. Antes éramos un poquito más, pero la pandemia, sin lugar a duda, que repatrió algunos paisanos de nuevo a República Dominicana. Fior, te estamos bastante agradecidos desde República de la Verdad y desde ya dejamos el compromiso de que luego de conocer los resultados del próximo 19 de junio, pues converses de nuevo con nosotros.
Así será, te lo prometo. Les dije a los medios dominicanos que aquí estoy para ustedes, que para el cubrimiento de ambas elecciones yo estaré disponible porque yo sé que siempre tener una fuente de ese lugar es muy valioso. Claro. Además, me he dado cuenta que la gente valora mucho todo lo que yo hago desde aquí para Dominicana, hablando de Colombia, y eso para mí tiene un valor muy importante como periodista. Así que estoy a sus órdenes siempre. Suerte Claro en que todos sí. tus proyectos allá. Muchísimas gracias. Invito a la gente a que me siga en Tacones TV, en mi canal de YouTube o en mis redes sociales y mi Instagram personal, Carol Fior Pérez Periodista, que me gusta responder todos los mensajes. Un abrazo. Bueno, pues ahí está la invitación a seguir a Carol Fior Pérez en todas sus plataformas. Gracias, Carol. Un abrazo. Chao. Amigos, a ustedes al regreso aún nos queda un poquito más de República de la Verdad.